Días. Buenos días. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, sí, sí, lo escucho. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, se sí, escucha se bien. escucha bien. Sí, se Ok. escucha bien. Bueno, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a empezar el laboratorio número 3, que tiene por nombre calorimetría. Y calorimetría es un proceso en el que se utiliza para determinar el calor específico de ciertas muestras, que en general son metales. Y bueno, ese es el proceso que vamos a estar utilizando en el laboratorio, en la simulación a través de un applet, para que ustedes puedan determinar el calor específico de ciertas muestras. Entonces, voy a empezar ya con ello. Voy a dejar de compartir mi video y voy a compartir la guía directamente ya. Ok. ¿Me confirman si pueden ver la guía? Sí, sí, se mira. Ok, bien. Entonces, antes de empezar la guía, decirles algunas cositas, ¿verdad? Que tienen que tener en cuenta, y es que hay que diferenciar en el trabajo tipo guía, tipo informe y tipo plantilla. He notado en el último trabajo que en el tipo plantilla se entregó secciones como introducción y objetivos, cuando no se les pedía ese tipo de cosas en la plantilla. En la plantilla, recuerden muchachos, solo tienen que contestar donde aparecen los espacios en blanco. Justamente ahí donde usted va a contestar. O sea, ese espacio en blanco que se le coloca en las plantillas es para que usted coloque sus resultados, sus redacciones, sus respuestas a preguntas y nada más eso, ¿ok? Porque eso es lo único que se va a evaluar. Por tanto, no tienen que hacer ninguna introducción ni objetivos en los trabajos tipo plantilla. Pero como este es un trabajo tipo informe, práctica número 3, sí se debe hacer introducción y objetivos. Entonces acá en la introducción, aquí se les muestra una pequeña introducción. Ustedes la leen, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que se muestra acá, ustedes tienen que pensar en su propia introducción, porque tienen que ser capaces de construir sus propios párrafos, sus propias redacciones. Tienen que colocar una introducción en su informe. Lo mismo con los objetivos. Están estos tres, que son determinar el calor específico de diferentes muestras metálicas mostradas en la simulación. Y como no vamos a saber en la simulación de qué tipo de muestra, qué tipo es, de qué está hecho del material, el segundo objetivo va encaminado en que se determine de qué material está hecha cada una de esas muestras. Y el tercer objetivo tiene que ver con el proceso de calorimetría, en el cual hay una transferencia de calor. Y acá se quiere determinar la transferencia de calor que tiene la muestra metálica y que se le transfiere al agua, ¿ok? Porque vamos a ver qué tiene que ver el agua en el proceso. Entonces, estas dos cosas son cosas que ustedes tienen que leer y basarse en ellas para hacer su propia introducción y sus propios objetivos, ¿ok? Nada de copiarlos, bien, tienen que redactar los propios. Ahora sí, en el marco teórico, bueno, decirles que el marco teórico en un informe usted no tiene que colocar las preguntas, no tiene que colocar las preguntas, sino que debe contestarlas a ellas en forma de párrafo sin colocarle estas preguntas. Entonces usted contesta en forma de párrafo en el marco teórico a esto que dice acá, que es que debe investigar sobre la ley cero de la termodinámica y hacer énfasis en eso, en la ley cero y cómo se aplica esta ley en la simulación utilizada, ¿ok? Entonces, así ahorita a grandes rasgos, la ley cero nos dice que si un cuerpo está en contacto con otro en equilibrio térmico y ese otro cuerpo está con otro tercer cuerpo en equilibrio térmico, el primer cuerpo con el tercero también van a estar en equilibrio térmico. Entonces, eso nos dice esta ley cero de la termodinámica. El segundo punto es que ustedes tienen que mostrar qué es la capacidad térmica y el calor específico y mostrar cuál es la relación que existe entre ellas, porque hay una relación de esta con esta, ¿ok? Una está en términos de la otra. Y una es una cantidad intrínseca que no depende de la masa.
y lo van a ver cuando lo investiguen, van a ver por qué. El punto número 3 ya tiene que ver con encontrar la ecuación importante para determinar los objetivos del día de hoy, que es el calor específico, ¿verdad? Para eso usted debe partir de dos cosas. Debe utilizar la ley cero de la termodinámica y debe considerar que el sistema está aislado. Entonces, un sistema aislado consiste en que no va a haber transferencia de energía de ningún otro medio. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Lo puede apagar, por favor? Ok. Como les decía, el sistema aislado es que usted no va a tener transferencia de calor o de energía de cualquier otro tipo de un medio, del medio externo, ¿ok? A donde se encuentra el sistema que se está estudiando. Entonces, el sistema que se va a estudiar es la interacción eh, calorífica, si se puede decir así, o sea, una transferencia de calor de un cuerpo a otro dentro de un recipiente que se llama calorímetro, ¿ok? Y calorímetro tiene la peculiaridad de ser un sistema que encierra totalmente o idealmente, podría decirse que se aproxima a lo ideal y encierra a las muestras que se van a poner en contacto, de forma de que no se va a transferir energía de fuera del recipiente a adentro del recipiente. Y entonces lo que está dentro del recipiente va a ser el sistema a estudiar, ¿ok? Entonces, dentro del recipiente vamos a tener una muestra metálica, ¿bien? Que no conocemos de qué está hecha, y el agua, ¿ok? Entonces se ponen en contacto, ambas muestras están a temperaturas diferentes y de acuerdo entonces a la ley cero, tiene que haber después de un tiempo un equilibrio térmico entre las dos muestras, ¿ok? De acuerdo a eso se utiliza la ecuación de calor ganado más el calor perdido igual a cero porque la energía debe conservarse porque el sistema es aislado. Entonces se utilizan las ecuaciones de calor transferido para cada muestra, ¿bien? Y en cada muestra se coloca el cambio de temperatura que va a tener cada una de ellas, ¿ok? Donde este cambio de temperatura es la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial que tiene tal muestra. Entonces, a partir de esa ecuación, usted tiene que llegar a esta expresión donde este Cm es el calor específico de la muestra, el Ca es el calor específico del agua, M minúscula es el calor específico, no, es la masa del agua y M mayúscula es la masa de la muestra. Y aquí corresponde también el cambio de temperatura para el agua, el que está arriba, y el que está acá abajo, cambio en Tm, corresponde al cambio de temperatura en la muestra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el marco teórico, llegar a esta expresión a partir de la ecuación de conservación de energía en calor. ¿Ok? Ya que el sistema es aislado y utilizando la ley cero de termodinámica. Ahora vamos al procedimiento experimental. Aquí se les da un enlace que tienen que entrar, dar clic, y acá se les explica los pasos a seguir para utilizar el simulador y hacer las mediciones. Esa es la tabla en que se van a colocar las mediciones, donde acá tenemos la masa de la muestra, la temperatura de la muestra, la masa del agua, la temperatura del agua y aquí la temperatura de equilibrio después de que se mezclaron. ¿Ok? Entonces vamos ahorita al simulador. Cuando le den clic, ustedes van a poder observar esta página, pero esta página les va a aparecer acá un cuadro en color como gris, bien, que les va a decir que permitan activar Adobe Flash. Entonces ustedes tienen que tener Adobe Flash, en la guía también se les hace la indicación. Deben tener activo Adobe Flash o descargarlo, ¿verdad? Para poder abrir este simulador, bien, en la red. Una vez que lo abren, se les va a mostrar así como se encuentra acá. Entonces, ¿qué tenemos acá en el simulador? Tenemos ese recipiente que es el calorímetro, que ahorita está abierto. Eso quiere decir que hay transferencia de los medios externos hacia adentro, ¿no? Pero cuando nosotros le damos comenzar, se cierra y eh, ya no hay transferencia de energía de los medios externos adentro del calorímetro. Ahora, aquí va un tubito aquí que entra por la tapa y este se pone en contacto con el agua y lo que hace es medir la temperatura del agua. En todo momento está midiendo la temperatura del agua. Aquí en la parte izquierda tenemos las condiciones iniciales que van a tener tanto la muestra como el agua. Entonces, acá se llama sustancia. Nosotros tenemos que indicar qué tipo de sustancia queremos utilizar. Por ejemplo, B.
la muestra, la sustancia B, y abajo indicamos la masa que va a tener y la temperatura inicial que va a tener. Entonces, yo en la masa me puedo mover aquí hasta 120 gramos, lo máximo aquí en el sólido. Lo vamos a dejar aquí por 91. La temperatura se puede llegar hasta 220, lo vamos a dejar en 132. Y aquí la masa del agua podemos llegar a 210, pero aquí vamos a dejar 135. Y la temperatura del agua podemos llegar hasta 40. ¿Por qué no se puede llegar a más de 100? Pues, o más de ahí. Porque primero el agua se evapora a, a 100 grados Celsius. Entonces, si el agua llegase a llegar a una temperatura mayor a esa, ya no, el análisis no sería solamente de transferencia de calor por cambio de temperatura, también puede haber por cambio de fase. Entonces, el experimento se sale ya a otra línea. Entonces, solo se va a analizar en el cambio por temperatura, transferencia por cambio de temperaturas, y esas son las condiciones iniciales que yo he puesto acá. Pueden ser cualquiera de las que pueden poner, de acuerdo a los rangos que están acá. Y para empezar a medir, usted tiene que darle aquí donde dice comenzar. ¿Ok? Entonces, se coloca la muestra dentro del agua, se espera un tiempo en el que se llega a estabilizar la temperatura del agua, porque aquí se está midiendo la temperatura del agua. Y lo que está pasando es que la temperatura del sólido se está disminuyendo y la del agua está aumentando, ¿ok? Porque la del agua es menor y la del sólido es mayor, hasta que llegan a una temperatura de equilibrio, donde van a poder observar que la temperatura acá queda estable, ya no se vuelve a mover. Entonces acá, este gráfico no es necesario tenerlo, ¿bien? Solo tienen que fijarse en este dato que está acá. Una vez lo tienen acá, Doctor, ajá, la guía ya está en el. no, todavía no. Todavía No, no está. ¿verdad? No, esa la subo hoy. Ok. Entonces, continuando, aquí ustedes tienen que colocar la temperatura de equilibrio que se les pide acá. Bien, que es esta que se mide acá. Entonces, coloca la masa de la sustancia, la temperatura de la sustancia, la masa del agua y la temperatura del agua en las primeras columnas, ¿verdad? Bien, a ver, aquí, en estas columnas. Y luego la temperatura de equilibrio que se mide aquí. ¿Ok? Si quiere otra muestra, entonces usted viene y le da a reiniciar y le coloca otra muestra. ¿Ok? Por ejemplo, la muestra C le da valores. Va a venir unas muchachas a tomarse una medida y a dar una tela. ¿Ok? Y le da a comenzar. Y se espera otra vez un tiempo prudencial para poder tomar la medición de temperatura de equilibrio. ¿Ok? Esta gráfica no es necesario que la esté mostrando, simplemente tienen que observar el dato de temperatura. Bien, este es el que coloca en la tabla que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a hacer las mediciones? Bueno, resulta que a cada grupo se les va a dar ciertas masas acá iniciales, ciertas temperaturas iniciales, ciertas masas de aquí del agua iniciales y cierta temperatura inicial para el agua también, para cada grupo. O sea que cada grupo va a tener datos diferentes. Y cada grupo va a tener las mismas masas para estas muestras, ¿verdad? Tanto en todo esto aquí, en todas las filas va a tener la misma masa acá, la misma temperatura acá, la misma masa de acá y la misma temperatura de acá. Eso quiere decir que van a hacer todas las mediciones con los mismos datos iniciales, ¿ok? Todas, para cada una de las muestras A, B, C y D. Cada grupo va a hacer eso. Lo que va a cambiar es que cada grupo va a tener datos distintos, ¿ok? Ahora, ustedes van a observar que a pesar de que tienen datos iniciales iguales por grupo, ¿verdad? Para cada una de las muestras van a tener temperaturas de equilibrio distintas, ¿ok? Eso tiene que ver porque cada muestra de esta tiene un calor específico diferente. Entonces, eso va a influir en este resultado de acá de la medición. Eh, Luego, tienen que saber que las incertidumbres de medición son estas. Lo mínimo que pueden medir en el simulador son gramos, ustedes se fijan. Vamos a vernos otra vez. Ustedes se fijan, solo me puedo mover de gramo en gramo. Bien, en los puntos decimales no me puedo mover. Y en la temperatura sí me puedo mover en puntos decimales. ¿Ok? Y acá se muestra hasta 0.01 grados Celsius. Entonces, la incertidumbre, lo mínimo que se puede medir es 0.01 grados Celsius. Entonces, esto lo van a necesitar después para sus cálculos.
¿Tienen alguna pregunta acá del procedimiento? ¿No hay preguntas? ¿Esos valores iniciales usted los va a mandar o ya vienen en el informe? Yo lo voy a mandar también al blog, se les va a subir, así como se les subió el archivo de Excel donde están los grupos, un archivo similar, simplemente les voy a agregar a la par los datos que tienen que utilizar. Muy bien, entonces no hay preguntas. Avanzamos entonces a la parte del tratamiento de datos. ¿Ok? Como usted recuerda, en la fórmula inicial, en la fórmula importante, había que calcular o tener el cambio de temperatura del agua y el cambio de temperatura de la muestra. Entonces usted tiene que calcularlo primero. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que va a hacer y todo este procedimiento, desde aquí les digo que tiene que hacerlo para cada una de las muestras. Usted puede hacerlo cada uno de los pasos para cada una de las muestras así en conjunto o hace todo el procedimiento para una muestra y luego hace otra vez todo este procedimiento para otra muestra. Puede ser en cualquiera de esos dos órdenes que usted decida. Ahora, entonces usted tiene que calcular estos cambios de temperatura, ¿verdad? Simplemente es introducir los datos y encuentra resultados. Recordar que eso está en grados Celsius. Luego debe calcular el calor específico ya utilizando la fórmula porque ya conoce los datos de la masa y la masa de la muestra, la masa del agua, la masa de la muestra, los cambios de temperatura que calculó acá. Y el calor específico del agua que va a utilizar es este que está acá, una caloría sobre gramos por grado Celsius, ¿ok? Este es el valor que va a utilizar para el calor específico del agua. Debe colocar las unidades acá, ¿verdad? Las unidades le va a quedar las mismas que el calor específico del agua. Punto número 3, encontrar la incertidumbre del calor específico. ¿Ok? Se debe utilizar esta fórmula que está acá y hacerles una advertencia, hincapié acá. La incertidumbre no es esto que está acá, no es esta fracción que está acá. ¿Ok? La incertidumbre es esto que está arriba en el numerador. Entonces, si usted quiere encontrar la incertidumbre, debe despejar para esto. ¿Ok? Debe despejar, mandar a multiplicar este al otro lado. Donde este que está abajo es el calor específico que encuentra arriba, ¿ok? Este CM. Y lo demás es sustituir lo que ya conoce de las tablas de arriba, de los datos que midió, las incertidumbres de los instrumentos y el cambio de temperatura, ¿ok? Que tiene acá arriba. Entonces todo ya lo tiene para poder sustituir y las unidades son las mismas que el calor específico, ¿ok? Una vez tengan estos dos valores, este y la incertidumbre, que recuerden, es lo que está arriba, ¿verdad? De la fracción, debe despejar, debe reportar entonces esto que está acá. Bien, reportar su valor de forma estándar. Y para reportar su valor de forma estándar, hago hincapié acá porque están fallando en esto. Deben colocar unidades, muchachos, acá, las unidades de la cantidad física, y deben cumplir dos reglas, ¿ok? La primera es que este de acá debe tener solo una cifra significativa. Y la segunda regla es de que este que está acá debe tener la misma cantidad de dígitos después del punto que las que tiene este. Entonces, si este quedó con 3 dígitos después del punto decimal, ese también debe tener 3 puntos después del punto decimal, ¿ok? Eso es lo que quiere decir la segunda regla. Luego usted debe calcular el calor transferido para la muestra, ¿verdad? Porque se desea ver cuánto es el calor que transfiere la muestra, porque está a una temperatura mayor que la del agua, cuánto es el calor que está transmitiendo al agua. Entonces se calcula con la fórmula para el calor, donde se utiliza aquí el calor específico que ya determinó antes, la masa de la muestra y el cambio de temperatura de la muestra. Bien, solo es sustituir, encontrar un valor y va a estar en unidades de calorías, ¿ok? Ahora la incertidumbre de esto que está acá, que es el calor específico, bueno, el calor transferido, debe utilizar esta ecuación que está acá. Es similar a la que está acá arriba. Si ustedes se fijan, tengo otra fracción acá en este lado, pero tienen que recordar que lo que es la incertidumbre es lo que está arriba y mandar a multiplicar entonces lo de abajo a la expresión que está a la derecha. Sustituyen todo lo que está a la derecha, mandan a multiplicar después por este calor M, que es el calor de acá arriba, y simplemente encuentran la incertidumbre con unidades de calorías. Por último, reportan su resultado como
valor central más menos su incertidumbre con las unidades y las dos reglas que les mencionaba arriba, ¿verdad? Las repito de nuevo. Esta que está acá debe tener una sola cifra significativa y esta que está acá debe tener el mismo número de dígitos que tiene este, ¿bien? Después del punto decimal. Cuentan cuántos dígitos hay después del punto decimal de este y tiene que tener este el mismo número de dígitos que tiene este. Ahora, ¿tiene alguna pregunta sobre los cálculos que hay que hacer? No, Lick. Está claro, ahora los cálculos son sencillos. Si ustedes se fijan en los cálculos no hay que hacer regresiones, así que el trabajo es para que aprovechen y hagan un buen trabajo, ¿verdad? Análisis de resultados. ¿Qué cosas se les pide en el análisis de resultados? Decirles que el análisis de resultados es como el marco teórico. Acá se les presentan ciertas preguntas, ciertas cuestiones que deben contestar, pero no tienen que colocar estas cosas, estas preguntas dentro del análisis de resultados, sino que ustedes contestan a estas cuestiones en forma de párrafo utilizando oraciones conectivas entre ellas, ¿verdad? Entonces, lo primero que usted debe responder es, bueno, investigue, tiene que investigar los valores específicos en libros de texto, ¿ok? Va a buscar una tabla de calores específicos y va a comparar sus resultados que usted obtuvo, sus 4 resultados de calor específico, los va a comparar con los datos teóricos, ¿ok? De su libro de texto. Y para eso lo hace para poder identificar a qué corresponde cada muestra, porque en el libro de texto le dice, para este tipo de metal o para este tipo de material, se tiene un calor específico de tanto. Entonces usted lo compara y dice, este resultado mío es parecido a este valor teórico que aparece acá. Entonces quiere decir que está hecho de este metal. Bien, listo. Usted tiene que colocar eso acá para cada una de las muestras. Bien, con sus palabras, ¿verdad? Y también debe hacer un gráfico de discrepancia que se les pide acá. Un gráfico de discrepancia para cada uno de los datos. Usted tiene que poner su medición, su intervalo con el valor teórico en una escala ¿bien? Adecuada en el que se tiene que colocar con las unidades adecuadas. Entonces, si no saben cómo hacer este gráfico de discrepancia, ya saben, pueden preguntarme, para eso está mi número de teléfono celular que he colocado en el blog para que me pregunten cómo se hacen algunas cosas que ustedes no están muy seguros de hacer. Entonces, un gráfico de discrepancia, si no saben cómo hacerlo, yo les mando una imagen de cómo es y ustedes ya utilizan sus resultados, lo obtenido, para obtener algo similar, ¿ok? Luego, el punto número 2, ustedes tienen que calcular estos porcentajes, ¿ok? Entonces acá quisiera que mejor anoten para que así no haya confusión después. El primero se llama porcentaje de error, ¿ok? Y el porcentaje de error mide exactitud, ¿ok? La incertidumbre porcentual es lo que está abajo, que es IP. Puede leerse como I de incertidumbre y P de porcentual. ¿Y qué me mide esto? Bien, me mide la precisión de los resultados. Entonces, el primero mide exactitud y el segundo mide precisión. Entonces, yo he visto que se han confundido en esto en los trabajos anteriores. Calculan este y dicen que... No, calculan el primero y dicen que los resultados son precisos, cuando es este el que tienen que calcular para decir si son precisos. Bien, este es para ver si son exactos o cercanos sus resultados a los valores teóricos. Los valores teóricos ya los han sacado de la parte número 1, ¿verdad? Que han visto en las tablas teóricas. Se les pregunta acá entonces que comparen los resultados de esto para cada una muestra, porque va a calcular este 4 veces, va a tener 4 valores y debe recordar que para que sean exactos deben ser menores del 5%, ¿verdad? Para que sean precisos, este debe de ser menor al 5%. Entonces, ¿qué se les va a preguntar? Se les pregunta acá cuál es la medición más precisa. Entonces, usted se va a referir a los resultados de esto que está acá y quien tenga el porcentaje más bajo es la medición más precisa. Lo mismo para la medición más exacta. Quien tenga el porcentaje de error más bajo, ese es el resultado más exacto. ¿Ok? Punto número 3. Usted tiene que venir aquí en el punto número 3 y referirse a sus resultados de transferencia de calor, o sea, la variable Q. Va a irse a los resultados, que tiene 4 resultados, y va a buscar cuál es el mayor de ellos. Entonces, ¿cuál es el mayor? Y va a identificar a qué sólido corresponde, a qué muestra, a qué tipo de metal corresponde, y va a decir que tiene que ver eso, que tiene que ver ese que haya transferido mayor calor que los demás con su calor específico.
Bien, eso es lo que debe contestar acá. Bien, las preguntas del cuestionario son las siguientes. Son 3 preguntas que vamos a contestar ahorita. Bien, ahorita que estamos en el laboratorio, para que ustedes ya estén claros qué van a contestar. ¿Ok? Entonces, la primera, les voy a explicar qué se va a hacer, de qué trata. Entonces, se les pone la situación en que se coloca el agua y la muestra, pero a temperaturas inversas ahora, ¿ok? Eso quiere decir que ahora la temperatura del agua va a ser mayor y la de la muestra va a ser menor. Imagínense que el agua está como una temperatura de 87 grados, ¿bien? 87 grados Celsius y la temperatura del metal está a una temperatura ambiente como 24 grados Celsius, ¿ok? Si invierten las temperaturas, ¿verdad? Ahora la del agua es mayor y la del metal es menor. Y les preguntan si habría un cambio en los resultados del experimento, ¿ok? ¿Habría un calor específico diferente para el metal? Esa es la pregunta, ¿ok? Para responder a esta pregunta, usted pues simplemente puede referirse al concepto del calor específico o puede partir de la ecuación que genera de marco teórico, esta que está acá, ¿bien? Puede partir otra vez de la ecuación inicial del calor entregado más el calor perdido igual a 0. Parte a partir de esa ecuación, ¿verdad? Y coloca las temperaturas de acuerdo a los signos que van a tener, los cambios de temperatura que van a tener, porque cada uno va a tener un cambio diferente, un cambio, bueno, negativo y otro positivo, dependiendo de quién es mayor, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, usted puede volver a encontrar esa fórmula y si la fórmula es la misma de nuevo, quiere decir que no va a haber un cambio en el calor específico, ¿ok? Ahora, punto número 2. Bien, este es el que vamos a contestar juntos, ¿ok? Quiero que ustedes participen el día de hoy, por favor, ¿verdad? Entonces, esto es para que ustedes ya sepan cuáles son las respuestas correctas de estas preguntas, ¿verdad? Entonces, acá se les pone una situación ya parecida a la que se menciona en el primer inciso, en el que se le dice que la temperatura del agua está a 70 grados Celsius y la temperatura del metal está a 20 grados Celsius. Entonces, se les pregunta, ¿habrá un intercambio de calor entre el agua y el objeto? Primera pregunta, ¿qué creen ustedes? Ajá, ¿le escucho? ¿Sí o no? Sí, hay un cambio, hay un intercambio ¿Por qué habría un intercambio? para que lleguen ambos al equilibrio térmico, se están compartiendo energía. Exacto, esa es la respuesta correcta. Bien, vamos al inciso número B. Indiquen quién absorbe energía y quién libera energía. ¿Quién absorbe energía y quién la libera? La libera el agua y la absorbe el metal, ya que el metal tiene menos temperatura. Exacto, esa es la respuesta correcta también. Inciso C. ¿Qué signo tendrá la variación de temperatura del agua? Ajá. ¿Qué signo tendrá la variación de temperatura del agua? Tiene que ser negativo porque le está entregando Exacto. Esa es la respuesta correcta. Incisos D. Esta ya es un poco más conceptual. A ver cómo les va ahorita. ¿Serán necesariamente iguales las variaciones de temperatura del agua y del objeto metálico? ¿Qué creen ustedes? Después de que termina el proceso de medición, ¿el cambio de temperatura del agua va a ser igual al cambio de temperatura del objeto? ¿En magnitud? En magnitud, sí, lo que cambiaría es el signo. ¿Qué opina otra persona? ¿Los demás también creen que es eso cierto? Yo digo que no. ¿Usted por qué dice que no? Porque también influiría el total de energía que tiene cada uno. Esa no es la respuesta correcta, pero sí es respuesta al principio. La respuesta es que no necesariamente son iguales, ¿ok? ¿Por qué no son necesariamente iguales? Traten de recordar cuando hicimos las mediciones en el simulador. Vamos a ver si todavía están aquí. ¿Ok? Aquí están.
Mire, la temperatura de la sustancia estaba a 20, a 23 acá. Ah, no, aquí no se cambió. La cosa es que, si usted recuerda, cuando hicimos la primera medición, la temperatura del agua estaba a una temperatura como de 24 por ahí y subió hasta 28, si usted recuerda. Y la temperatura del sólido estaba a una temperatura muy grande, como 87 grados Celsius, creo, me parece por ahí, y bajó a una temperatura de equilibrio que tiene el agua a 28. ¿Se fijan que el cambio de temperatura no son iguales? No son iguales porque lo que sí es igual es la transferencia de calor, ¿ok? El calor ganado es igual al calor perdido, ¿bien? Pero eso no implica que los cambios de temperatura tienen que ser iguales, ¿bien? Eso no va a ser cierto porque como el agua tiene un calor específico diferente al sólido, el cambio de temperatura va a ser diferente, ¿ok? Eso tiene que ver, esta respuesta se responde también teniendo en cuenta los conceptos de calor específico y, bueno, sí, el concepto de calor específico, de qué es lo que significa. Y acá luego la última cuestión es, luego de transcurrido un tiempo, ¿quién tendrá mayor temperatura? ¿El agua o el objeto? ¿Qué creen ustedes? Pasa un tiempo, se hacen las mediciones, bueno, se hace la medición, ¿y quién tendrá mayor temperatura? ¿El agua o el objeto? Pues, por la lógica tendría que ser el agua. ¿Por qué el agua tendría mayor temperatura después de un tiempo? Bueno, hay que saber qué tipo de objeto es también, ¿verdad? Pero el agua, no sé, digo yo que cuesta más que llegue a temperatura ambiente una vez que esté hirviendo, por ejemplo. Ajá, pero aquí la pregunta, la cuestión es, la clave es que dice, luego de transcurrido un largo tiempo, ¿me entiendes? Un largo tiempo. Ahí ya pues, ¿Quién sería largo mayor? tiempo. ¿Quién sería Creo que mayor? ninguno. ¿Por Serían qué? igual Sería por el igual. equilibrio térmico. Exacto, esa es la respuesta correcta. Hay un equilibrio térmico después de un largo tiempo, ¿verdad? Entonces la respuesta es que ninguna es mayor que otra. Son iguales. Y el punto número 3, usted tiene que investigar, simplemente investigar que el calor específico depende de la temperatura para temperaturas altas, ¿ok? Porque aquí estamos determinando calores específicos que son constantes porque estamos a temperaturas bajas, pero a temperaturas muy altas resulta que el calor específico depende de la temperatura de forma polinómica y usted tiene que investigar acerca de esto, ¿bien? Por último, tiene que redactar conclusiones, que son 3 conclusiones, ¿bien? Y las conclusiones, muchachos, son en función de sus resultados obtenidos, ¿bien? Aquí dice, basándose en los resultados obtenidos, analizando los objetivos de la práctica, redacte 3 conclusiones. Entonces, ¿qué quiere decir eso de basados en sus resultados obtenidos? Bueno, usted se va a ir a sus resultados. ¿Cuáles son sus resultados? Calor específico, ¿ok? Entonces, si el calor específico son sus resultados, debe colocar sus resultados acá en las conclusiones, ¿bien? ¿Cuáles son los objetivos? Eran 3 objetivos. El primero es determinar el calor específico, el segundo es determinar de qué tipo de metal está hecha cada muestra, y el tercero es determinar calores transferidos. Luego, entonces, como tiene 3 objetivos, va a redactar una conclusión de acuerdo a cada uno de ellos. Entonces, el primero, usted tiene que mencionar, se determinó calores específicos dentro del simulador, los cuales son los siguientes. Ajá, pam, 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 pam. Segunda conclusión. Los calores específicos determinados indican que las muestras utilizadas en la simulación son tales, tales, tales y tales materiales, ¿ok? Con porcentajes de confianza de tanto, o sea, porcentajes de precisión de tanto y de exactitud de tanto, ¿ok? Y esa es una conclusión muy, muy válida para la segunda. Y en el tercer punto, usted tiene que hacer una conclusión de acuerdo a que cuál de las muestras tuvo el calor transferido mayor, ¿verdad? ¿Cuál de ellas fue el que transfirió más calor en el procedimiento y qué tiene que ver ese resultado con el calor específico? Simplemente usted va a indicar en la última conclusión cuál es la relación que hay entre el calor específico con el calor transferido, ¿bien? Entonces, esas son las conclusiones que se esperan ver acá, de ese tipo, ¿bien? Ya las reacciones tienen que ver con ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta entonces?
Todo está entonces claro. No hay preguntas. Entonces me parece que todo está claro, ¿verdad? Si se fijan, el trabajo para esta ecuación es más sencillo. No hay regresiones, no hay muchos cálculos, complicados. Simplemente es de sustituir y hacer bien las evaluaciones y que no fallen en los reportes, ¿bien? No fallen en los reportes de resultados. Lo único complicado que van a hacer, me parece a mí, es el gráfico de discrepancias, ¿bien? Que ya saben, me pueden preguntar si no saben cómo hacerlo. Bueno, el informe queda para una semana más un día, entonces quiere decir que me lo entregan la otra semana, domingo, ¿ok? Una consulta, doctor. Ajá. ¿Se pueden responder algunos de los informes anteriores? Difícilmente no, usted, porque ya nos dijo el coordinador que ya eso está muy complicado. Porque se esperaba que si van a hacer reposiciones, lo hicieran en las semanas pasadas, ¿ok? Ya en la última reunión que tuvimos, él se mostró bien serio diciendo que ya no es posible que estén pidiendo reposiciones a estas instancias, sino que sí se podría haber hecho una reposición en las semanas pasadas, pero ya a esta altura está muy, muy difícil, nos dijo. Sí, o sea, me refería a una reposición para poder mejorarlo. Ah, los trabajos. Sí, No, eso no, muy difícilmente, difícilmente. Porque es más trabajo para ustedes, más trabajo también para los instructores, entonces es muy, muy difícil. ok, Nos ha comunicado eso. Entonces tienen que ponerse las pilas de ahorita en adelante. Bien. Entonces el informe ya saben, ¿verdad? Queda para una semana más un día, me traen el domingo de la otra semana. Y creo que pues ya están servidos es para el día de hoy. El día de hoy les subo también en los grupos donde van a tener los datos, bien, la grabación del día de hoy y la guía, bien, la guía, para que la tengan ya y puedan empezar a trabajar. Entonces, que tengan un buen sábado, fin de semana. Licenciado, solo una consulta. No sé si ayer pasó lista, porque, bueno, yo soy de la sección de ayer. Y Escríbame. hasta ahora yo le escribí Me escribe a mi número yo de le teléfono. escribí. Ok, solo para decirle que sí asistí, porque me Ajá. dijeron que iba a bajar puntos por la Sí, inasistencia. escríbame entonces. ahorita cuando termine la sesión, porque ya va a terminar. Sí, ¿no? Nos vemos. Ahorita pasó lista. Sí, ya tengo la captura. Escríbanme quienes no son de otra sección para ponerlos en las otras listas. Adiós. No, yo soy de esta sección, pero no. No, ya tengo la captura de